El sistema que sostiene al dólar está fallando. El acuerdo que lo mantuvo vivo expiró y la deuda global ya está entrando en fase final. Decían que el dólar era invencible, que su dominio sobre la economía mundial era eterno. Pero lo que pocos saben es que ese poder no descansa sobre la fortaleza de Estados Unidos, sino sobre un acuerdo silencioso que lleva décadas manteniendo vivo al sistema. Un acuerdo que, en los últimos meses, ha comenzado a desmoronarse. Y cuando ese pacto finalmente colapse, el mundo descubrirá que el dólar no es tan sólido como parece. Detrás de cada billete verde hay una red de compromisos, deudas y alianzas que se extiende por todos los continentes. Pero esa red está envejeciendo y sus costuras empiezan a ceder. La pregunta no es si el sistema fallará, sino cuándo. Para entender lo que está ocurriendo ahora, debemos regresar al momento en que el dólar se convirtió en el rey indiscutible de las finanzas globales. No fue por casualidad ni por mérito exclusivo de la economía estadounidense. Fue el resultado de una serie de decisiones estratégicas, acuerdos políticos y, sobre todo, de un pacto que transformó el petróleo en el pilar del dominio monetario norteamericano. En julio de 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial aún arrasaba Europa y Asia, delegados de 44 naciones se reunieron en un pequeño pueblo de montaña en New Hampshire, llamado Bretton Woods. Allí, en medio de la incertidumbre y el caos global, diseñaron el sistema financiero que gobernaría el mundo durante las décadas siguientes. Estados Unidos emergía de la guerra como la única potencia económica intacta, con sus fábricas funcionando y su territorio sin devastación. Europa estaba en ruinas. Asia se recuperaba lentamente, y el resto del mundo dependía de la ayuda norteamericana para reconstruirse. Aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. En Bretton Woods se decidió algo revolucionario. El dólar estadounidense sería la moneda de referencia mundial, y todas las demás monedas se vincularían a él. Pero el dólar, a su vez, estaría respaldado por oro. Cada 35 dólares podían convertirse en una onza de oro, garantizando que el sistema tuviera un anclaje físico, algo tangible que inspirara confianza. Era un orden diseñado para estabilizar el comercio internacional, facilitar la reconstrucción de posguerra y evitar las crisis monetarias que habían hundido al mundo en la Gran Depresión. Sin embargo, ese sistema también le otorgó a Estados Unidos un poder sin precedentes. Al controlar la moneda de reserva global, Washington podía financiar sus gastos, sus guerras y su expansión con una facilidad que ninguna otra nación tenía. Pero había un problema invisible. Para mantener ese privilegio, Estados Unidos necesitaba garantizar que siempre hubiera suficiente oro en Fort Knox. Y con el paso de los años, esa promesa se volvió imposible de cumplir. Durante las décadas de 1950 y 60, Estados Unidos gastó enormes cantidades de dinero en guerras, en ayuda exterior y en mantener su presencia militar alrededor del mundo. La guerra de Corea, la carrera espacial, la escalada en Vietnam, todo requería financiamiento. Y aunque la economía estadounidense era fuerte, el gasto superaba con creces sus ingresos. Otros países comenzaron a acumular dólares y algunos empezaron a desconfiar. Francia, bajo el liderazgo de Charles de Gaulle, fue una de las primeras naciones en cuestionar el sistema. De Gaulle veía en el privilegio del dólar una forma de imperialismo financiero. Argumentaba que Estados Unidos podía imprimir dinero sin límite y comprar activos en Europa simplemente porque el mundo aceptaba sus billetes como si fueran oro. Así que Francia comenzó a exigir que le devolvieran oro a cambio de sus dólares. Otros países siguieron su ejemplo. Para principios de los años 70,
Las reservas de oro de Estados Unidos se habían reducido dramáticamente. El sistema de Bretton Woods estaba al borde del colapso. En agosto de 1971, el presidente Richard Nixon tomó una decisión drástica. En un discurso televisado, anunció que Estados Unidos suspendería la convertibilidad del dólar a oro. Fue un movimiento unilateral, sin consultar a las demás naciones. De golpe, el dólar dejó de estar respaldado por nada tangible. Era solo papel, sostenido únicamente por la confianza en el gobierno estadounidense. Esa decisión, conocida como el shock de Nixon, marcó el fin de una era. El dólar ya no era una promesa convertible en oro, sino una promesa en sí misma. Y durante un breve periodo, pareció que el sistema financiero global podría desmoronarse. Los mercados entraron en pánico. Las monedas comenzaron a flotar libremente. Los precios del petróleo se dispararon y la inflación se extendió por el mundo como un incendio. Estados Unidos necesitaba una solución urgente, una forma de mantener la relevancia del dólar sin el respaldo del oro. Y fue entonces cuando Washington diseñó uno de los acuerdos más importantes y menos conocidos de la historia moderna: el Pacto con Arabia Saudita. En 1974, en medio de la crisis del petróleo que había paralizado las economías occidentales, Estados Unidos envió emisarios a Riad. La propuesta era simple pero poderosa. Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, aceptaría vender su crudo únicamente en dólares. A cambio, Estados Unidos garantizaría la seguridad militar del reino saudí, le vendería armas avanzadas y protegería a la familia real de cualquier amenaza externa o interna. Fue un intercambio de conveniencia mutua. Arabia Saudita obtenía el paraguas de Minu Enetzenuatzaun, seguridad más poderoso del planeta, y Estados Unidos conseguía algo aún más valioso: un nuevo ancla para el dólar. Si el petróleo, el recurso más esencial de la economía global, solo podía comprarse con dólares, entonces todas las naciones del mundo necesitarían dólares para sobrevivir. El acuerdo no se firmó en un gran tratado público. Fue discreto, casi invisible, pero sus efectos fueron inmediatos y profundos. El dólar pasó de ser una moneda respaldada por oro a ser una moneda respaldada por petróleo. Y ese respaldo no era solo simbólico, era estructural. Cada barril de crudo vendido en el mercado internacional reforzaba la demanda global de dólares. Pronto, otros países productores de petróleo siguieron el ejemplo saudí, consolidando lo que se conoció como el sistema del petrodólar. Este mecanismo le permitió a Estados Unidos algo extraordinario: imprimir dinero sin sufrir las consecuencias inmediatas de la inflación. Mientras el mundo necesitara dólares para comprar energía, la demanda de la moneda estadounidense se mantendría alta. Y con esa demanda, Washington podía financiar déficits gigantescos, mantener ejércitos en decenas de países y sostener un nivel de vida que superaba su capacidad productiva real. Era un privilegio exorbitante, como lo había llamado alguna vez un ministro de finanzas francés. Pero ese privilegio tenía un costo oculto. Hacía que Estados Unidos dependiera de mantener vivo el acuerdo con los saudíes. Cualquier fractura en esa alianza podría desestabilizar todo el sistema. Durante décadas el pacto funcionó a la perfección. Arabia Saudita vendía petróleo en dólares, invertía gran parte de sus ganancias en bonos del Tesoro estadounidense y se mantenía alineada con los intereses de Washington en Oriente Medio. Estados Unidos, por su parte, desplegaba su poderío militar para proteger las rutas del petróleo, disuadir a potencias rivales y garantizar que ningún país hostil amenazara el flujo de crudo. Pero el mundo no es estático. Las alianzas cambian, los intereses se desplazan y las promesas envejecen. A medida que avanzaba el siglo XXI, comenzaron a aparecer grietas en la relación entre Washington y Riad. Pequeñas fisuras al principio, casi imperceptibles,
pero que con el tiempo se convertirían en fracturas profundas. El primer temblor llegó después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. 15 de los 19 secuestradores eran ciudadanos saudíes, un hecho que generó tensiones entre ambos gobiernos. Aunque la alianza oficial se mantuvo, en privado crecía la desconfianza. Luego vino la primavera árabe en 2011, una ola de protestas y revoluciones que sacudió todo Oriente Medio. Estados Unidos apoyó a algunos movimientos democráticos, lo que molestó profundamente a la monarquía saudí, que veía en esas revueltas una amenaza a su propio sistema autoritario. Las diferencias se profundizaron con la guerra. En Siria, donde Estados Unidos y Arabia Saudita respaldaban a facciones distintas, y alcanzaron un punto crítico con el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán en 2015. Para los saudíes, ese tratado era una traición. Irán era su gran rival regional, y que Washington negociara con Teherán sin consultar a Riad fue visto como una señal de que la alianza histórica ya no era inquebrantable. Pero el verdadero cambio llegó en los últimos años, cuando Arabia Saudita comenzó a mirar hacia el este. China, el mayor importador de petróleo del mundo, empezó a ofrecer algo que Estados Unidos no podía: un mercado enorme, inversiones masivas en infraestructura y una relación sin condiciones políticas. Pekín no criticaba el sistema político saudí, no presionaba por derechos humanos y no amenazaba con sanciones. Solo ofrecía negocios. Y para una monarquía que buscaba diversificar sus alianzas, esa oferta era cada vez más atractiva. En 2023, Arabia Saudita y China firmaron acuerdos comerciales históricos. Por primera vez, los saudíes aceptaron vender petróleo a China en yuanes, no en dólares. Fue un movimiento simbólico, pero también práctico. China representaba más del 20% de la demanda global de crudo y su influencia económica crecía cada año. Para los saudíes, depender exclusivamente de Estados Unidos ya no tenía sentido. Y entonces, en junio de 2024, ocurrió algo que pasó casi desapercibido en los medios de comunicación occidentales, pero que tendrá consecuencias profundas. El acuerdo del petrodólar, firmado hace 50 años, llegó a su fecha de vencimiento. Y Arabia Saudita decidió no renovarlo. No hubo anuncios oficiales, no hubo comunicados de prensa. Simplemente dejó que el acuerdo expirara en silencio. Ese silencio fue más elocuente que cualquier declaración. Significaba que Arabia Saudita ya no estaba dispuesta a atarse exclusivamente al dólar. Significaba que el mundo estaba cambiando y que el sistema que había sostenido la hegemonía estadounidense durante medio siglo comenzaba a desmoronarse. Porque sin el petrodólar, el dólar pierde uno de sus pilares fundamentales. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que, por primera vez en décadas, los países ya no necesitan acumular dólares para comprar energía. Pueden usar yuanes, euros, rupias o incluso acuerdos de trueque. Esa diversificación reduce la demanda global del dólar, y cuando la demanda cae, su valor también puede caer. Y si el valor del dólar cae, Estados Unidos enfrenta un problema enorme. Su capacidad de endeudarse sin consecuencias inmediatas desaparece. El dólar no es fuerte solo porque la economía estadounidense es grande. Es fuerte porque el mundo lo necesita. Pero si el mundo deja de necesitarlo, todo el edificio se tambalea. Y eso es exactamente lo que está comenzando a ocurrir. Mientras tanto, la deuda de Estados Unidos ha alcanzado cifras que hace unas décadas habrían parecido imposibles. Más de 35 billones de dólares. Una cifra tan grande que resulta casi abstracta. Es más que el 100% del Producto Interno Bruto del país. Cada año, el gobierno estadounidense gasta mucho más de lo que recauda, y la diferencia se cubre emitiendo bonos del Tesoro. Esos bonos son comprados por gobiernos extranjeros, bancos centrales,
fondos de inversión y ciudadanos comunes. Pero aquí está el truco. Mientras el dólar sea la moneda de reserva mundial, Estados Unidos puede seguir emitiendo deuda sin que nadie lo cuestione. Los países necesitan dólares, así que compran bonos estadounidenses. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Pero si la demanda de dólares cae, ese ciclo se rompe. Y cuando eso ocurra, Estados Unidos tendrá que ofrecer tasas de interés más altas para atraer compradores. Tasas más altas significan más costos para el gobierno, más presión sobre el presupuesto y, eventualmente, menos capacidad de financiar programas sociales, infraestructura o defensa. El sistema del petrodólar no solo sostenía al dólar, sostenía todo el modelo de vida estadounidense. Y ese modelo está comenzando a resquebrajarse. El fin del acuerdo del petrodólar no es un evento aislado. Es parte de un cambio más amplio en el equilibrio de poder global. Durante décadas, el mundo funcionó bajo un orden unipolar, con Estados Unidos en el centro. Pero ese orden está dando paso a un sistema multipolar, donde varias potencias compiten por influencia. China es la más obvia. Su economía ha crecido a un ritmo extraordinario, y aunque su expansión se ha desacelerado en los últimos años, sigue siendo la segunda economía más grande del mundo. Pero más importante aún, China ha construido una red de alianzas económicas que le permite operar fuera del sistema dominado por el dólar. La iniciativa de la Franja y la Ruta, por ejemplo, ha invertido billones de dólares en Minnumetsuburun, infraestructura en más de 140 países. A cambio, China obtiene acceso a recursos, mercados y, lo más importante, influencia política. Rusia también ha jugado un papel clave en la erosión del sistema del dólar. Desde las sanciones impuestas después de la anexión de Crimea en 2014, Moscú ha trabajado activamente para reducir su dependencia de la moneda estadounidense. Ha vendido gran parte de sus bonos del Tesoro, ha acumulado oro en sus reservas y ha firmado acuerdos comerciales en rublos y yuanes. La invasión de Ucrania en 2022 aceleró ese proceso. Las sanciones occidentales cortaron a Rusia del sistema financiero global basado en dólares. Pero en lugar de colapsar, Rusia encontró alternativas. Vendió petróleo y gas a China e India en monedas locales. Utilizó criptomonedas para evadir controles y fortaleció sus lazos con otras naciones que también buscan reducir la influencia estadounidense. Mientras tanto, en Oriente Medio, panorama también está cambiando. Arabia Saudita ya no es el único actor relevante. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, se han posicionado como un centro financiero global, atrayendo capitales de todo el mundo con regulaciones flexibles y una ubicación estratégica. Irán, a pesar de las sanciones, ha mantenido relaciones comerciales con China, Rusia y otros países que están dispuestos a desafiar las restricciones estadounidenses. Incluso países que antes eran aliados incondicionales de Washington, como Turquía, han comenzado a diversificar sus relaciones y a cuestionar el dominio del dólar. Lo más fascinante es que este proceso no depende de una sola nación. Es una convergencia de intereses. Países que tienen poco en común políticamente están encontrando razones para comerciar fuera del sistema del dólar. Algunos lo hacen por necesidad, otros por conveniencia y algunos por desafío. Pero el resultado es el mismo: la erosión gradual del monopolio estadounidense sobre el comercio global. Y esta erosión no es solo teórica, ya está ocurriendo. En 2023, la proporción de reservas globales en dólares cayó a su nivel más bajo en décadas. Mientras tanto, las reservas en yuanes, euros y oro aumentaron. Los bancos centrales de todo el mundo están reequilibrando sus carteras, preparándose para un futuro en el que el dólar ya no sea tan dominante. El problema para Estados Unidos es que este cambio llega en un momento de extrema vulnerabilidad. La deuda pública sigue creciendo. El déficit comercial es estructural
y la economía depende cada vez más de la financiación externa. Además, la inflación, que se disparó después de la pandemia, ha demostrado que el control sobre los precios no es tan absoluto como se creía. La Reserva Federal subió las tasas de interés para contener la inflación, pero eso también encarece el servicio de la deuda. Es un dilema sin solución fácil. Si mantiene las tasas altas, la economía se desacelera y el gobierno paga más intereses. Si las baja demasiado pronto, la inflación puede regresar. Y todo esto ocurre mientras el dólar pierde su ventaja estructural en el comercio global. Entonces, ¿qué pasa si el dólar colapsa? No sería un evento repentino, como el estallido de una burbuja. Sería un proceso lento, casi imperceptible al principio, pero devastador al final. Los primeros síntomas ya están aquí. La caída en la demanda global de bonos del Tesoro, la diversificación de reservas, la aparición de sistemas de pago alternativos. China, por ejemplo, ha desarrollado el sistema de pagos interbancarios transfronterizos, conocido como CIPS, que permite transacciones en yuanes sin pasar por el sistema SWIFT, dominado por Occidente. Rusia ha creado su propio sistema interno para evadir sanciones. Incluso la Unión Europea ha discutido la posibilidad de fortalecer el euro como alternativa al dólar. Todas estas son señales de que el mundo se está preparando para un orden post-dólar. Pero el verdadero punto de quiebre llegará cuando un evento específico sacuda la confianza global en la moneda estadounidense. Puede ser una crisis de deuda, un conflicto geopolítico o simplemente el anuncio de un gran país de que ya no usará dólares para sus transacciones. Ese momento desencadenará una reacción en cadena. Los inversores comenzarán a vender bonos del Tesoro, el valor del dólar caerá, la inflación en Estados Unidos se disparará y el costo de importar bienes se volverá insostenible. Es un escenario que parece extremo, pero que tiene precedentes históricos. Cuando el Imperio Británico perdió su dominio sobre el comercio global después de la Segunda Guerra Mundial, la libra esterlina dejó de ser la moneda de reserva. Ese cambio no ocurrió de un día para otro, pero cuando finalmente se completó, Gran Bretaña nunca recuperó su antigua influencia económica. Estados Unidos podría enfrentar un destino similar. No significa que vaya a desaparecer como potencia, pero sí que su capacidad de dictar las reglas del juego global disminuirá drásticamente. Y eso tiene implicaciones profundas para todos. Porque durante más de medio siglo, el mundo se organizó alrededor del dólar. Los precios de las materias primas, los acuerdos comerciales, las inversiones internacionales, todo se calculaba en dólares. Un cambio en ese sistema afectará a cada país, a cada empresa, a cada persona. Algunos ganarán, otros perderán. Pero nadie quedará indiferente. Para los países emergentes, podría ser una oportunidad de liberarse de la dependencia del dólar y negociar en condiciones más equitativas. Para Europa, podría significar una mayor autonomía financiera. Para China sería la consolidación de su ascenso como superpotencia económica. Pero para Estados Unidos sería el fin de una era. El fin del privilegio de imprimir la moneda que el mundo necesita. El fin de financiar déficits sin consecuencias inmediatas. El fin de proyectar poder económico sin límites visibles. Y lo más inquietante es que, a diferencia de otras crisis, esta no se resolverá con un rescate o una intervención. Porque no es una crisis de liquidez ni de confianza temporal. Es una crisis estructural, el resultado inevitable de décadas de decisiones que priorizaron el corto plazo sobre la sostenibilidad. El sistema del petrodólar fue brillante cuando se creó, pero también fue una solución temporal disfrazada de permanente. Y ahora, 50 años después, esa solución está llegando a su fin. Mientras tanto, la mayoría de las personas viven ajenas a este drama silencioso que se desarrolla en las salas de juntas de los bancos centrales y en las reuniones diplomáticas de alto nivel. Siguen usando dólares, confiando en su estabilidad,
sin imaginar que el suelo bajo sus pies está comenzando a ceder. Y quizás esa sea la mayor ironía del sistema financiero moderno, que funciona mientras la gente cree en él, pero se desmorona cuando esa creencia desaparece. El dólar no es fuerte porque tenga respaldo físico. Es fuerte porque el mundo confía en que lo seguirá siendo. Pero la confianza, como la historia demuestra una y otra vez, es frágil. Y una vez que se quiebra, es casi imposible recuperarla. Entonces, ¿qué viene después? Nadie lo sabe con certeza. Algunos hablan de un nuevo orden basado en monedas digitales emitidas por bancos centrales. Otros imaginan un sistema multipolar donde varias monedas compiten en igualdad de condiciones. Hay quienes creen que el oro volverá aún a ser el ancla del comercio global, como lo fue durante siglos. Y están aquellos que piensan que las criptomonedas descentralizadas podrían ocupar el espacio que el dólar deje vacío. Todas estas opciones tienen defensores y críticos, pero ninguna es clara ganadora. Lo único seguro es que el mundo está en medio de una transición. Y las transiciones son caóticas, impredecibles y muchas veces dolorosas. Lo que está ocurriendo ahora no es solo el fin de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Es el símbolo de un cambio de época. El orden que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que se consolidó en Bretton Woods y que se reforzó con el petrodólar, está dando paso a algo nuevo. Y en ese proceso, el dólar, que durante décadas fue el rey indiscutible de las finanzas globales, está perdiendo su corona. No de golpe, sino de forma gradual, casi invisible, pero irreversible. Cada acuerdo comercial que se firma fuera del dólar, cada país que diversifica sus reservas, cada alternativa que se desarrolla al sistema SWIFT, es una pequeña grieta en el edificio. Y cuando esas grietas se acumulan, el edificio entero se tambalea. El futuro del dinero está en juego, y con él, el futuro del poder. Porque quien controle la moneda que el mundo usa controlará en gran medida el rumbo de la historia. Estados Unidos lo supo durante 50 años. Ahora, esa certeza está desapareciendo. Y lo que venga después definirá cómo viviremos, cómo comerciaremos y cómo nos relacionaremos en las próximas décadas. El fin del petrodólar no es el fin del mundo, pero sí es el fin de un mundo. Un mundo en el que una sola nación podía dictar las reglas y el resto debía aceptarlas. Ese mundo está muriendo, y en su lugar están haciendo algo más complejo, más fragmentado y quizás más justo, o quizás más caótico. Solo el tiempo lo dirá. Pero hay algo que ya sabemos. El sistema que sostuvo al dólar durante medio siglo ha comenzado a fallar. Y cuando un sistema de esta magnitud falla, las consecuencias no se limitan a una nación o a un continente. Se extienden por todo el planeta, tocando cada rincón de la economía global. Porque en un mundo tan interconectado, cuando el pilar central se tambalea, todo lo demás tiembla con él. Y mientras los gobiernos, los bancos y los inversores intentan adaptarse a esta nueva realidad, la pregunta persiste. ¿Estamos preparados para lo que viene? Probablemente no. Pero la historia nunca espera a que estemos listos. Simplemente avanza, arrastrando consigo a quienes se resisten y elevando a quienes saben leer sus señales. En los últimos meses, los indicadores macroeconómicos han empezado a mostrar patrones preocupantes. La inflación en Estados Unidos, aunque ha bajado desde sus picos de 2022, sigue siendo más alta de lo que la Reserva Federal considera aceptable. Los precios de los alimentos, la energía y la vivienda permanecen elevados, afectando el poder adquisitivo de millones de personas. Y aunque el desempleo se mantiene bajo, muchos trabajos creados son precarios, mal pagados o temporales. La economía crece, sí, pero ese crecimiento esconde fragilidades.
Una de las más peligrosas es la dependencia del crédito. Las familias estadounidenses acumulan deudas de tarjetas de crédito a niveles récord. Los préstamos estudiantiles superan el $1,5 billón. Y las empresas, especialmente las más grandes, se han endeudado masivamente aprovechando años de tasas de interés cercanas a cero. Todo eso funcionaba mientras el dinero era barato. Pero ahora que las tasas han subido, el costo de esa deuda se ha vuelto insostenible para muchos. Los bancos centrales de todo el mundo enfrentan un dilema similar. Durante más de una década después de la crisis financiera de 2008, mantuvieron políticas monetarias ultra expansivas. Compraron bonos, inyectaron liquidez y mantuvieron las tasas en mínimos históricos. Esas medidas evitaron un colapso total, pero también crearon burbujas. Burbujas en el mercado inmobiliario, en las acciones, en las criptomonedas. Burbujas que ahora están comenzando a desinflarse. Y cuando una burbuja estalla, no lo hace de manera ordenada. Lo hace con violencia, arrastrando consigo ahorros, empleos y confianza. La pregunta no es si habrá otra crisis, sino cuándo. Y lo más preocupante es que cuando llegue, los gobiernos tendrán menos herramientas para enfrentarla. Las tasas de interés ya están subiendo, lo que limita el margen de acción de los bancos centrales. La deuda pública está en niveles tan altos que nuevos rescates podrían ser políticamente imposibles. Mientras tanto, la geopolítica añade otra capa de incertidumbre. La relación entre Estados Unidos y China se ha deteriorado en los últimos años. La guerra comercial que comenzó durante la administración de Trump no ha terminado. Aranceles, sanciones y restricciones tecnológicas han fragmentado las cadenas de suministro globales. Empresas que antes producían en China ahora buscan alternativas en Vietnam, India o México. Pero esas transiciones son costosas y lentas. Y cada vez que una cadena de suministro se rompe, los precios suben y la eficiencia cae. La globalización, que durante décadas fue vista como inevitable, está retrocediendo. Los países están priorizando la autosuficiencia sobre la eficiencia, la seguridad sobre el costo. Y ese cambio, aunque comprensible desde una perspectiva estratégica, implica un mundo más caro, más lento y más fragmentado. En ese contexto, el petróleo sigue siendo un factor crítico. Aunque las energías renovables están creciendo, el mundo todavía depende masivamente de los combustibles fósiles. Y esa dependencia le da un poder enorme a quienes controlan el crudo. Arabia Saudita lo sabe. Rusia lo sabe. Y ambos están usando ese poder para renegociar sus posiciones en el tablero global. La OPEP Plus, la alianza entre la OPEP y otros productores liderados por Rusia, ha demostrado su capacidad de manipular los precios del petróleo. Cuando recortan la producción, los precios suben. Cuando aumentan la oferta, los precios bajan. Y cada movimiento afecta a economías enteras. Los países importadores sufren con precios altos. Los productores se benefician, pero también corren el riesgo de matar la demanda si los precios suben demasiado. Es un equilibrio delicado y cualquier error puede desestabilizar el mercado global. Pero más allá del petróleo, hay una transformación más profunda en marcha. La tecnología está cambiando la forma en que funciona el dinero. Las criptomonedas, aunque volátiles y controvertidas, han demostrado que es posible crear sistemas de pago que no dependan de bancos centrales ni de gobiernos. Bitcoin, Ethereum y otras monedas digitales operan en redes descentralizadas, donde las transacciones se validan por consenso, no por autoridad. Eso asusta a los gobiernos, porque implica una pérdida de control. Por eso, muchos están desarrollando sus propias monedas digitales. China, por ejemplo, ya ha lanzado el yuan digital, una versión controlada por el Estado que permite rastrear cada transacción. Es lo opuesto a la descentralización, pero mucho más eficiente que el dinero físico.
Otros países están siguiendo el mismo camino. Y Estados Unidos, que hasta hace poco se mostraba escéptico, ahora discute seriamente la creación de un dólar digital. La pregunta es, ¿qué pasará cuando esas monedas digitales se conviertan en la norma? ¿Aumentará el control del Estado sobre la economía? ¿Desaparecerá la privacidad financiera? ¿Se abrirán nuevas formas de exclusión económica? Son preguntas sin respuesta clara, pero que marcarán el futuro. Porque el dinero no es solo un medio de intercambio, es también un instrumento de poder. Y quien controle la tecnología que subyace al dinero controlará en gran medida las reglas del juego. Por eso, la batalla por el futuro del dinero es, en realidad, una batalla por el futuro del poder. Y en esa batalla, el dólar tiene cada vez más competidores. A medida que el dólar pierde terreno, surgen ganadores y perdedores. China es, probablemente, el mayor ganador. Su economía sigue creciendo, su influencia se expande y su moneda gana aceptación internacional. El yuan todavía está lejos de desafiar al dólar como moneda de reserva global, pero cada año da un paso más en esa dirección. China ha firmado acuerdos de swap con docenas de países, permitiendo comerciar directamente en yuanes sin pasar por el dólar. Ha establecido centros de compensación de yuanes en Londres, Singapur, Frankfurt y otras ciudades clave. Y ha promovido el uso del yuan en proyectos de la Franja y la Ruta. Todo esto es parte de una estrategia de largo plazo para internacionalizar su moneda. No busca reemplazar al dólar de la noche a la mañana, pero sí construir una alternativa creíble. Europa, por su parte, tiene una relación ambigua con el dólar. Por un lado, se beneficia del sistema actual, porque el comercio global en dólares facilita las transacciones. Por otro lado, sufre la dependencia. Cuando Estados Unidos impone sanciones, las empresas europeas deben cumplirlas aunque no estén de acuerdo, porque operan en dólares y usan el sistema financiero estadounidense. Eso ha generado frustración. Y algunos líderes europeos han hablado de la necesidad de desarrollar una autonomía estratégica financiera. Pero el euro, pese a ser la segunda moneda de reserva más importante, no tiene el mismo alcance global que el dólar. La eurozona está fragmentada, sus economías son dispares y su capacidad de actuar de manera unificada es limitada. Así que, aunque el euro podría beneficiarse de un debilitamiento del dólar, no está claro que pueda ocupar su lugar. Rusia, a pesar de las sanciones, también está ganando terreno en este nuevo escenario. Al ser expulsada del sistema financiero occidental, Moscú se vio obligada a buscar alternativas. Y esas alternativas, aunque imperfectas, están funcionando. Rusia comercia con China, India y otros países usando rublos, yuanes o incluso trueque. Ha acumulado oro en sus reservas, reduciendo su exposición al dólar. Y ha desarrollado infraestructura financiera propia para evitar depender de sistemas occidentales. Es un proceso lento y costoso, pero demuestra que es posible operar fuera del sistema del dólar. Y eso envía un mensaje poderoso a otros países que también buscan reducir su dependencia de Washington. India, por su parte, se encuentra en una posición única. Es el país más poblado del mundo, con una economía en rápido crecimiento y una clase media en expansión. A diferencia de China, India mantiene relaciones relativamente buenas con Estados Unidos, pero también se niega a alinearse completamente con Washington. Compra petróleo a Rusia a precios con descuento, comercia con China a pesar de las tensiones fronterizas y negocia acuerdos en rupias con varios países. Es una diplomacia pragmática que busca maximizar los beneficios sin atarse a ningún bloque. Y en un mundo multipolar, esa flexibilidad puede ser una ventaja enorme. América Latina, históricamente dependiente del dólar, también está explorando alternativas. Brasil y Argentina han discutido la creación de una moneda común para el comercio regional. Varios países están aumentando sus reservas en yuanes.
y algunos han comenzado a cuestionar abiertamente la dependencia del sistema financiero estadounidense. Es cierto que la región sigue siendo vulnerable a las fluctuaciones del dólar, pero la conversación ha cambiado. Ya no se asume que el dólar será siempre la única opción. Y eso, en sí mismo, es un cambio significativo. Porque el poder del dólar no solo descansa en su uso actual, sino en la percepción de que no hay alternativa. Cuando esa percepción se rompe, el poder comienza a disolverse. África, con sus vastos recursos naturales y su población joven, es otro escenario clave. China ha invertido masivamente en el continente, construyendo carreteras, puertos, ferrocarriles y plantas de energía. A cambio, obtiene acceso a minerales, petróleo y mercados. Y gran parte de ese comercio se realiza en yuanes, no en dólares. Para los países africanos, esto representa una oportunidad de diversificar sus relaciones económicas y reducir la dependencia de Occidente. Pero también conlleva riesgos. Algunos gobiernos se han endeudado fuertemente con China y ahora enfrentan dificultades para pagar. Es una nueva forma de dependencia, quizás menos visible que la colonial, pero igualmente restrictiva. En este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero, desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. En medio de todo esto, hay una pregunta que se vuelve cada vez más urgente. ¿Puede el dólar recuperarse? Técnicamente, sí. Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo. Tiene la capacidad militar más poderosa y cuenta con instituciones financieras profundas y líquidas. El dólar se beneficia de lo que se conoce como inercia institucional. Está tan integrado en el sistema global que cambiarlo requiere un esfuerzo enorme. Los contratos internacionales están escritos en dólares, las reservas se mantienen en dólares y las transacciones se hacen en dólares. Cambiar todo eso implica reescribir contratos, reestructurar sistemas de pago y convencer a millones de actores de que adopten una nueva moneda. Es un proceso lento y costoso. Por eso, aunque el dólar está perdiendo terreno, su colapso no será inmediato. Pero la recuperación total es poco probable, porque los factores que están debilitando al dólar son estructurales, no coyunturales. La deuda estadounidense seguirá creciendo, porque ni demócratas ni republicanos tienen un plan creíble para reducirla. El déficit comercial persiste, porque Estados Unidos consume más de lo que produce. Y la confianza en el sistema financiero estadounidense se erosiona cada vez que el país usa el dólar como arma política. Las sanciones, los bloqueos y las restricciones pueden ser efectivos a corto plazo, pero a largo plazo incentivan a otros países a buscar alternativas. Cada vez que Washington congela los activos de un gobierno extranjero o lo excluye del sistema SWIFT, envía un mensaje: depender del dólar es peligroso. Y ese mensaje no pasa desapercibido. Entonces, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Una opción es reformar su economía, reducir el déficit, controlar la deuda y fortalecer su base productiva. Pero eso requiere decisiones políticas difíciles que ningún partido parece dispuesto a tomar. Otra opción es aceptar el declive relativo y adaptarse a un mundo multipolar donde el dólar sigue siendo importante, pero no dominante. Eso implicaría una redefinición del papel de Estados Unidos en el mundo, algo que también es políticamente complicado. La tercera opción, la más peligrosa, es usar el poderío militar para proteger el dominio del dólar. No sería la primera vez. Algunos analistas argumentan que varias intervenciones militares estadounidenses tuvieron como objetivo, entre otras cosas, proteger el sistema del petrodólar. Irak, Libia, Irán,
Todos en algún momento amenazaron con vender petróleo fuera del dólar. Y todos enfrentaron consecuencias severas. Pero usar la fuerza para sostener una moneda es insostenible a largo plazo. Porque las guerras son costosas, impopulares y muchas veces contraproducentes. Además, en un mundo con armas nucleares, las potencias rivales pueden defenderse de maneras que antes no eran posibles. China no es Irak. Rusia no es Libia. Y ningún conflicto con esas naciones sería breve ni barato. Por eso, la opción militar, aunque siempre presente en el cálculo estratégico, es cada vez menos viable. Lo que deja a Estados Unidos en una posición incómoda. No puede reformar su economía fácilmente. No puede aceptar su declive sin resistencia y no puede imponer su voluntad por la fuerza, sin consecuencias catastróficas. Es un callejón sin salida, y la única forma de salir es aceptar que el mundo ha cambiado y adaptarse a esa realidad. El problema es que adaptarse implica renunciar a privilegios, y los privilegios son difíciles de soltar. Durante más de medio siglo, Estados Unidos ha vivido por encima de sus posibilidades gracias al dólar. Ha importado bienes baratos, ha financiado guerras costosas y ha sostenido un nivel de vida que su producción interna no justifica. Todo eso fue posible porque el mundo necesitaba dólares. Pero si el mundo deja de necesitarlos en la misma medida, ese modelo colapsa. Y cuando colapsa, las consecuencias se sienten en cada hogar estadounidense. Los precios suben, los empleos desaparecen, los ahorros pierden valor. Es un ajuste brutal, y nadie quiere enfrentarlo. Por eso, los políticos prefieren patear el problema hacia adelante, esperando que otra administración tenga que lidiar con las consecuencias. Pero el tiempo se está agotando. La deuda sigue creciendo, la confianza sigue cayendo y las alternativas al dólar siguen ganando terreno. En algún momento, el sistema llegará a un punto de quiebre. Puede ser una crisis de deuda, un conflicto geopolítico o simplemente el anuncio de varios países de que dejarán de usar dólares en sus transacciones. Cuando ese momento llegue, la transición será caótica. Los mercados entrarán en pánico, los gobiernos buscarán soluciones de emergencia y millones de personas verán cómo sus ahorros se evaporan. No será un colapso total, porque el dólar no desaparecerá de la noche a la mañana. Pero sí será un cambio profundo, uno que marcará el fin de una era y el comienzo de otra. Y en esa nueva era el poder estará más distribuido. Ninguna moneda dominará como lo hizo el dólar. En su lugar habrá un sistema más complejo, donde varias monedas compitan y coexistan. El yuan para el comercio con Asia, el euro para Europa, el dólar para América. Quizás, incluso monedas digitales descentralizadas para transacciones específicas. Será un mundo más fragmentado, pero también potencialmente más equitativo. Porque cuando no hay una sola potencia que dicte las reglas, hay más espacio para negociar, para adaptarse, para innovar. Claro, también habrá más caos, más incertidumbre, más fricción. Pero esa es la naturaleza de las transiciones. Son desordenadas, difíciles y dolorosas. Pero también son necesarias, porque el sistema actual ya no funciona. No funciona para los países endeudados que pagan intereses eternos. No funciona para las economías emergentes atrapadas en ciclos de dependencia. No funciona para los ciudadanos comunes que ven cómo la inflación devora sus salarios. Y eventualmente dejará de funcionar incluso para Estados Unidos, porque un sistema basado en deuda infinita y confianza decreciente está destinado a colapsar. La única pregunta es ¿cuándo? Y lo más inquietante es que cuando llegue ese momento, no habrá un plan maestro, no habrá una solución mágica. Solo habrá ajuste, dolor y transformación. Pero también habrá oportunidades, porque las crisis, aunque destructivas, son también creadoras. Abren espacio para nuevas ideas, nuevas instituciones, nuevas formas de hacer las cosas.
El fin del dominio del dólar podría significar el principio de un sistema financiero más justo, más transparente y más sostenible. O podría significar simplemente un reordenamiento del poder, donde nuevos actores ocupan el lugar de los viejos. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que el mundo que emerge de esta transición será muy diferente al que hemos conocido. Y quienes comprendan ese cambio, quienes se adapten a él y quienes lo aprovechen, serán los que prosperen en la nueva era. Mientras tanto, la mayoría de las personas siguen viviendo ajenas a este drama que se desarrolla en las sombras. Siguen usando dólares, confiando en bancos, invirtiendo en bolsas. No saben que el suelo bajo sus pies está cambiando. Y quizás esa sea la mayor lección de esta historia, que los cambios más profundos ocurren en silencio, lejos de los titulares y de las pantallas. Ocurren en las decisiones de los bancos centrales, en los acuerdos comerciales, en las estrategias geopolíticas. Y cuando finalmente se hacen visibles, ya es demasiado tarde para evitarlos. Solo queda adaptarse. El sistema que sostuvo al dólar durante medio siglo está fallando. El acuerdo que lo mantuvo vivo expiró. Y la deuda global ya está entrando en su fase final. No es el fin del mundo, pero sí es el fin de un orden. Un orden que moldeó la economía, la política y la vida de miles de millones de personas. Y ahora, mientras ese orden se desmorona, la pregunta no es si habrá un cambio, sino qué forma tomará ese cambio. Porque el futuro ya está aquí, solo que no está distribuido equitativamente. Algunos lo ven venir, otros lo niegan, y la mayoría simplemente no lo nota. Pero cuando el dólar pierda su corona, todos lo sentirán. Y entonces, por fin, entenderemos que el dinero no es eterno, que los imperios no son invencibles y que el poder, por más sólido que parezca, siempre descansa sobre cimientos frágiles. Quizás lo más irónico de todo es que el sistema que Estados Unidos construyó para dominar el mundo se ha convertido en su propia trampa. La deuda que permitió financiar guerras, infraestructura y consumo ahora es una carga insostenible. El dólar que otorgó poder ilimitado ahora es una responsabilidad que nadie más quiere cargar. Y el orden global que garantizaba estabilidad ahora es fuente de tensiones y conflictos. Es el precio del imperio. Porque todo imperio, por más fuerte que sea, lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción. Y cuando esas semillas germinan, no hay fuerza que pueda detener su crecimiento. El fin del petrodólar no es solo un evento económico, es un símbolo. El símbolo de que el mundo está cambiando, de que las viejas reglas ya no aplican, de que el futuro pertenece a quienes sean capaces de imaginar algo más allá del sistema actual. Y aunque ese futuro es incierto, también es prometedor, porque cuando un sistema colapsa, se abre espacio para construir algo mejor, algo más justo, más sostenible, más humano. O al menos, esa es la esperanza. Pero la historia enseña que las esperanzas, por hermosas que sean, no siempre se cumplen. A veces, lo que viene después es peor que lo anterior. A veces, el caos simplemente reemplaza al orden, sin ofrecer nada mejor a cambio. Entonces, ¿qué nos espera? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que el sistema que conocemos está muriendo. Y con él se está muriendo una forma de entender el mundo, el poder y el dinero. Lo que nazca de esas cenizas dependerá de las decisiones que tomemos ahora, de si elegimos aprender de los errores del pasado o repetirlos, de si construimos un sistema más equitativo o simplemente un nuevo monopolio, de si usamos la tecnología para liberar o para controlar. Esas decisiones no las tomarán solo los gobiernos o los bancos centrales. Las tomaremos todos, con cada compra, cada inversión,
cada voto. Porque el dinero, al final, es lo que decidimos que sea. Y el poder del dólar no descansa en Fort Knox ni en la Reserva Federal, sino en la fe colectiva de miles de millones de personas. Y cuando esa fe desaparezca, el dólar caerá. No con estruendo, sino con un suspiro. Un suspiro que marcará el fin de una era y el comienzo de otra. Una era incierta, desafiante, pero también llena de posibilidades. Porque el futuro siempre es incierto. Y aunque eso asusta, también libera. Porque significa que nada está escrito, que todo puede cambiar y que el destino, al final, está en nuestras manos. Solo que esta vez no podremos culpar a nadie más si fracasamos. Porque el sistema que viene será el que construyamos. Y si ese sistema falla, será nuestra responsabilidad. Nuestra y de nadie más. Mientras el dólar se debilita y el sistema del petrodólar expira, hay otra fuerza que opera en las sombras. Una fuerza que pocos comprenden, pero que está moldeando el futuro del dinero de manera silenciosa y despiadada: la deuda global. No se trata solo de la deuda estadounidense, aunque esa sea la más visible y la más peligrosa. Es la deuda total del planeta, una cifra tan astronómica que resulta casi imposible de conceptualizar. Más de 300 billones de dólares. Esa es la cantidad que gobiernos, empresas y familias deben en todo el mundo. Es más del triple del Producto Interno Bruto global. Es una montaña de promesas imposibles de cumplir. Un castillo de naipes que se sostiene únicamente porque todos fingen que es sólido. Durante décadas, la deuda funcionó como motor del crecimiento. Los países se endeudaban para construir carreteras, hospitales, escuelas. Las empresas se endeudaban para expandirse, innovar, competir. Las familias se endeudaban para comprar casas, autos, educación. Y todo eso parecía razonable, incluso virtuoso. Después de todo, invertir en el futuro requiere capital, y si no lo tienes, lo pides prestado. Pero en algún momento, la deuda dejó de ser una herramienta y se convirtió en un fin en sí mismo. Ya no se endeudaban para crecer, sino para pagar deudas anteriores. Los intereses se acumulaban, los plazos se extendían y el peso de las obligaciones crecía hasta volverse insoportable. Y aún así, el sistema seguía funcionando, porque los bancos centrales mantenían las tasas bajas y la confianza alta. Pero esa confianza, como todo en economía, es frágil. Depende de la percepción de que los deudores podrán pagar. Y esa percepción está empezando a resquebrajarse. Porque cuando miras los números con atención, te das cuenta de que muchos países ya no pueden pagar. No de verdad. Pueden refinanciar, pueden posponer, pueden negociar, pero no pueden saldar sus deudas. Y, si no pueden pagar, entonces toda la estructura se vuelve una ficción. Una ficción sostenida por la esperanza de que algún día, de alguna manera, las cosas mejorarán. Pero las cosas no están mejorando, están empeorando. Y cada año que pasa, la montaña de deuda crece un poco más, acercándose al punto en que ya no habrá forma de sostenerla. El problema no es solo la cantidad, sino la distribución. Algunos países están tan endeudados que han perdido prácticamente toda autonomía económica. Sus presupuestos están comprometidos por generaciones. Cada dólar que recaudan en impuestos ya tiene un destino asignado: pagar intereses. No queda nada para inversión, para educación, para salud. Es una trampa de la que es casi imposible salir. Y lo peor es que esa trampa fue diseñada. No por malicia, necesariamente, sino por la lógica del sistema financiero global. Un sistema que premia a los acreedores y castiga a los deudores. Un sistema que convierte la deuda en control y el control en poder. Japón, por ejemplo, tiene una deuda pública que supera el 250%
de su Producto Interno Bruto. Es, por mucho, el país más endeudado del mundo desarrollado. Y sin embargo, no ha colapsado. ¿Por qué? Porque gran parte de esa deuda está en manos de sus propios ciudadanos y de su Banco Central. Es una deuda interna, no externa. Eso le da al gobierno japonés un margen de maniobra que otros países no tienen. Puede refinanciar indefinidamente. Puede mantener tasas de interés cerca de cero y puede evitar el pánico de los mercados internacionales. Pero incluso Japón tiene límites. Su población está envejeciendo, su economía está estancada y su capacidad de generar crecimiento es cada vez menor. Tarde o temprano, esa deuda tendrá consecuencias. Puede que no sea un colapso dramático, pero sí un deterioro lento de su nivel de vida. Italia enfrenta un problema similar. Su deuda pública ronda el 140% del Sindolezin, Producto Interno Bruto, y gran parte de ella está en manos de inversores extranjeros. Eso la hace más vulnerable. Cada vez que los mercados dudan de la capacidad de Italia para pagar, las tasas de interés suben y el costo de refinanciar la deuda se dispara. Es un círculo vicioso que ha llevado a varias crisis en la última década. Y aunque la Unión Europea y el Banco Central Europeo han intervenido para evitar un colapso, esas intervenciones tienen un precio político. Italia ha tenido que aceptar reformas, recortes y condiciones que han generado resentimiento y malestar social. Es el costo de la deuda, la pérdida de soberanía. Grecia ya vivió ese drama en carne propia. En 2010, el país se declaró al borde de la quiebra. Su deuda era insostenible, su economía estaba en caída libre y sus finanzas públicas eran un desastre. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional intervinieron con rescates multimillonarios, pero a cambio exigieron austeridad brutal. Recortes en salarios, pensiones, empleos públicos, privatizaciones masivas, reformas laborales que debilitaron la protección de los trabajadores. Grecia aceptó porque no tenía alternativa. Pero el costo social fue devastador. El desempleo se disparó, la pobreza aumentó y una generación entera vio cómo sus sueños se desvanecían. Más de una década después, Grecia sigue recuperándose. Su deuda sigue siendo enorme, su economía sigue siendo frágil y su futuro sigue siendo incierto. Argentina es otro ejemplo de cómo la deuda puede destruir un país. Ha caído en default 9 veces en su historia. 9. Cada vez promete que será la última. Cada vez regresa a los mercados internacionales con nuevas promesas de responsabilidad fiscal. Y cada vez vuelve a endeudarse hasta que el peso de las obligaciones se vuelve insoportable. Es un ciclo que se repite una y otra vez, porque la economía argentina depende de financiamiento externo, y porque sus gobiernos, de todos los colores políticos, han sido incapaces de romper esa dependencia. El resultado es una moneda que pierde valor constantemente, una inflación que devora los ahorros y una población que vive en la incertidumbre perpetua. África subsahariana enfrenta una crisis de deuda que rara vez aparece en los titulares, pero que es igualmente devastadora. Países como Zambia, Chad y Ghana están al borde del default. Se endeudaron masivamente en la última década, en gran parte con China, para financiar proyectos de infraestructura. Carreteras, puertos, plantas de energía. En teoría, esas inversiones debían impulsar el crecimiento económico y generar ingresos suficientes para pagar las deudas. Pero en la práctica, muchos proyectos resultaron ser demasiado caros, mal gestionados o simplemente innecesarios. Y ahora esos países se encuentran atrapados. No pueden pagar, pero tampoco pueden declararse en default sin perder acceso a financiamiento futuro. Es una agonía financiera que se extiende sin fin a la vista.
Sri Lanka colapsó en 2022. Fue uno de los primeros países en caer en la nueva ola de crisis de deuda global. Durante años, su gobierno se endeudó para mantener un nivel de vida insostenible. Subsidios a los combustibles, empleos públicos inflados, proyectos de infraestructura faraónicos, todo financiado con préstamos externos. Cuando la pandemia golpeó y el turismo desapareció, los ingresos se evaporaron. Sri Lanka ya no pudo pagar. Declaró default, la moneda colapsó, la inflación se disparó y el país se sumió en el caos. Protestas masivas derrocaron al gobierno y el nuevo tuvo que negociar rescates humillantes con el Fondo Monetario Internacional. Es un aviso de lo que puede ocurrirle a otros países que están siguiendo el mismo camino. Mientras tanto, China enfrenta su propia crisis de deuda, aunque de naturaleza diferente. La deuda corporativa china es gigantesca, en gran parte concentrada en el sector inmobiliario. Durante 2 décadas, el modelo de crecimiento chino dependió de la construcción. Ciudades enteras se levantaron de la nada, torres residenciales brotaron en cada esquina y las empresas inmobiliarias se endeudaron masivamente para alimentar esa expansión. Pero ese modelo llegó a su límite. Ahora hay más viviendas que compradores, más deuda que capacidad de pago y más riesgo de colapso. Evergrande, una de las mayores desarrolladoras inmobiliarias del mundo, se declaró en default en 2021. Otras siguieron. Y aunque el gobierno chino ha intervenido para evitar un colapso total del sector, el daño ya está hecho. La confianza se ha erosionado, el crecimiento se ha desacelerado y el modelo económico que llevó a China a la cima está mostrando sus límites. Lo fascinante de todas estas crisis es que, aunque ocurren en lugares distintos y por razones específicas, todas comparten una característica común: la dependencia del crédito. Durante décadas, el mundo funcionó bajo la premisa de que la deuda era buena, que era necesaria, que era el motor del progreso. Pero lo que nunca se dijo con suficiente claridad es que la deuda solo funciona si se puede pagar. Y cada vez más, esa capacidad de pago está desapareciendo. Los ingresos no crecen al mismo ritmo que las obligaciones, las tasas de interés suben y los márgenes de maniobra se estrechan. Es una tormenta perfecta que está convergiendo en este momento de la historia. Y en el centro de esa tormenta está Estados Unidos. Porque si la deuda estadounidense colapsa, todo el sistema financiero global colapsa con ella. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son considerados el activo más seguro del mundo. Son la base sobre la que se construyen las reservas de los bancos centrales, las carteras de los fondos de pensiones y las estrategias de los inversores institucionales. Si esos bonos pierden valor, si los inversores dejan de confiar en ellos, el efecto dominó sería catastrófico. Las tasas de interés se dispararían, los mercados entrarían en pánico y la liquidez se evaporaría. Sería una crisis financiera de proporciones nunca vistas. ¿Puede ocurrir? Sí. ¿Es probable? Cada vez más. Porque la trayectoria de la deuda estadounidense es insostenible. Cada año el déficit crece. Cada año la deuda aumenta. Y cada año el costo de pagar los intereses consume una porción mayor del presupuesto. En algún momento, ese costo será tan alto que desplazará otros gastos esenciales. Defensa, educación, salud, infraestructura, todo tendrá que ceder espacio al pago de intereses. Y cuando eso ocurra, la presión política será enorme. Habrá quienes exijan recortes, quienes pidan más impuestos y quienes propongan simplemente imprimir más dinero. Cada opción tiene consecuencias devastadoras. Los recortes generan malestar social. Los impuestos más altos frenan el crecimiento. Y la impresión de dinero desata inflación. La inflación es, quizás, la salida más tentadora para los gobiernos endeudados,
Porque cuando imprimes dinero, reduces el valor real de la deuda. Si debes $1.000.000 y la inflación duplica los precios, ahora solo debes el equivalente a $500.000 en términos reales. Es una forma silenciosa de default, una manera de licuar las obligaciones sin declararse en quiebra. Pero también es una forma de robo, porque la inflación devora los ahorros de los ciudadanos, reduce el poder adquisitivo de los salarios y castiga a los más vulnerables. Los ricos pueden protegerse invirtiendo en activos que suben con la inflación. Los pobres no tienen esa opción. Simplemente ven cómo su dinero pierde valor día tras día. Hemos visto este patrón en la historia una y otra vez. La Alemania de Weimar en los años 20, cuando la hiperinflación destruyó la moneda y llevó al país al borde del abismo. Argentina en los 80 y 90, con inflaciones de 3 dígitos que borraron fortunas de la noche a la mañana. Zimbabue en los 2000, donde la inflación alcanzó cifras tan absurdas que los billetes dejaron de tener sentido. Venezuela en la última década, con una economía colapsada y una población huyendo en masa. Todos estos casos comparten una constante. Gobiernos que gastaron más de lo que tenían, que se endeudaron sin control y que, al final, recurrieron a la impresión de dinero para salir del apuro. Y en todos los casos, el resultado fue catastrófico. Estados Unidos no es Weimar ni Zimbabue, pero las leyes de la economía no hacen excepciones. Si la deuda sigue creciendo sin control, si los déficits no se reducen y si la Reserva Federal sigue imprimiendo dinero para financiar al gobierno, la inflación regresará. Puede que no sea hiperinflación, pero será suficiente para erosionar la confianza en el dólar. Y cuando la confianza se pierde, el poder se desvanece. Porque el dólar no vale por lo que es, sino por lo que la gente cree que es. Es pura fe. Y la fe, cuando se rompe, no se recupera fácilmente. El problema es que los líderes políticos rara vez piensan en el largo plazo. Piensan en las próximas elecciones, en los próximos trimestres, en los próximos titulares, y eso los lleva a tomar decisiones que alivian la presión inmediata, pero empeoran la situación a futuro. Más gasto para ganar votos, más deuda para financiar programas, más impresión de dinero para evitar el colapso. Es una espiral descendente, y cada vuelta te acerca más al abismo. Pero nadie quiere ser quien tome las decisiones difíciles, porque las decisiones difíciles son impopulares. Así que la lata se patea hacia adelante, una y otra vez, hasta que ya no hay más camino. Y ahí es donde estamos ahora, al final del camino, o al menos muy cerca. La deuda global ha alcanzado niveles que no pueden sostenerse. Las tasas de interés han subido, encareciendo el costo de refinanciar. La inflación ha demostrado que no está muerta, solo dormida. Y la confianza en el sistema financiero se erosiona con cada crisis, con cada rescate, con cada promesa incumplida. El sistema está fallando, no porque sea malvado, sino porque está agotado. Ha llegado al límite de lo que puede cargar. Y cuando un sistema llega a su límite, solo hay dos opciones: colapsar o transformarse. El colapso sería rápido, violento y devastador. Los bancos cerrarían, las monedas se devaluarían, los ahorros desaparecerían. Sería una repetición de 2008, pero multiplicado por 10. O por 100. Porque ahora la deuda es mayor, los riesgos son más altos y las herramientas para combatir la crisis son más limitadas. Los bancos centrales ya han usado casi todas sus municiones. Las tasas ya están altas, los balances ya están inflados y la capacidad de rescatar está casi agotada. Si otra crisis golpea, no está claro que puedan responder de manera efectiva. Y eso aterroriza a quienes entienden cómo funciona el sistema. La transformación, por otro lado, sería más lenta, pero igualmente dolorosa. Implicaría reestructurar deudas,
redefinir monedas, reorganizar el sistema financiero global. Habría ganadores y perdedores. Países que logran adaptarse y países que quedan atrás. Monedas que ganan terreno y monedas que se desvanecen. Es un proceso caótico, lleno de incertidumbre, pero también de oportunidades. Porque cuando un sistema colapsa, se abre espacio para construir algo nuevo. Algo que, esperemos, sea mejor que lo anterior. Pero no hay garantías. La historia está llena de ejemplos de sistemas que colapsaron y fueron reemplazados por algo peor. Lo que está claro es que no podemos seguir como hasta ahora. El modelo de crecimiento basado en deuda infinita ha llegado a su fin. No porque alguien lo haya decidido, sino porque la realidad lo está imponiendo. No se puede deber más de lo que nunca podrás pagar. No se puede imprimir dinero indefinidamente sin consecuencias. No se puede mantener un sistema basado en confianza cuando esa confianza se ha perdido. Son verdades simples, casi obvias, pero que durante décadas fueron ignoradas porque resultaba conveniente hacerlo. Ahora, ya no hay forma de ignorarlas. Están aquí, frente a nosotros, exigiendo atención. Y mientras todo esto ocurre, la tecnología está cambiando las reglas del juego. Las criptomonedas, las monedas digitales de los bancos centrales, los sistemas de pago instantáneos, todo está redefiniendo lo que significa el dinero. Hay quienes ven en estas tecnologías una forma de liberarse del sistema tradicional. Una manera de escapar del control de los bancos centrales, de los gobiernos, de las instituciones financieras. Y hay algo de verdad en eso. Bitcoin, por ejemplo, fue diseñado precisamente para ser una alternativa al dinero tradicional. No depende de ningún gobierno, no puede ser impreso al antojo de nadie, y su oferta está limitada por diseño. Es, en teoría, el dinero perfecto para una era de desconfianza institucional. Pero las criptomonedas también tienen problemas. Son volátiles, difíciles de usar para transacciones cotidianas y todavía no han demostrado que puedan escalar al nivel necesario para reemplazar al dinero tradicional. Además, los gobiernos no van a renunciar al control del dinero sin pelear. Ya están desarrollando sus propias versiones digitales, monedas que combinan la eficiencia de la tecnología blockchain con el control centralizado de los bancos centrales. China ya tiene el yuan digital. Europa está trabajando en el euro digital. Y Estados Unidos está considerando seriamente el dólar digital. Estas monedas ofrecen ventajas: transacciones instantáneas, costos bajos, trazabilidad completa, pero también plantean riesgos enormes, porque una moneda digital controlada por el Estado permite un nivel de vigilancia y control que nunca antes fue posible. Imagina un mundo donde cada transacción que haces es registrada, analizada y potencialmente censurada. Donde el gobierno puede congelar tus fondos con un clic, donde puede rastrear cada compra que haces y donde puede decidir qué puedes y qué no puedes comprar. Eso no es ciencia ficción. Es perfectamente posible con la tecnología actual. Y algunos gobiernos ya están explorando esas capacidades. China, por ejemplo, ha usado su yuan digital en programas piloto donde puede controlar cómo y dónde se gasta el dinero. Es eficiente, sí, pero también aterrador desde una perspectiva de libertades civiles. Entonces, el futuro del dinero está en juego. Y con él, el futuro de la libertad. Porque el dinero no es solo un medio de intercambio, es también una forma de poder, una herramienta de control y un reflejo de los valores de una sociedad. Si elegimos un sistema basado en la descentralización y la privacidad, estaremos priorizando la libertad individual. Si elegimos un sistema basado en el control centralizado y la transparencia total, estaremos priorizando la seguridad y el orden. No hay respuestas fáciles, porque ambas opciones tienen méritos y riesgos. Pero es una decisión que debemos tomar conscientemente, no por omisión. Y mientras tomamos esa decisión, el viejo sistema sigue desmoronándose.
La deuda sigue creciendo, el dólar sigue perdiendo terreno y la confianza sigue erosionándose. Cada día nos acercamos más al punto de quiebre, al momento en que todo cambia. Y cuando ese momento llegue, no habrá vuelta atrás, porque las transformaciones históricas de esta magnitud solo ocurren una vez cada varias generaciones. Son momentos bisagra, puntos de inflexión donde el curso de la historia cambia de dirección. Y estamos viviendo uno de esos momentos ahora mismo. Solo que la mayoría de la gente no lo sabe. Siguen viviendo como si todo fuera a continuar igual. Como si el dólar siempre fuera a ser fuerte. Como si la deuda siempre fuera manejable. Como si el sistema siempre fuera a funcionar. Pero esas certezas se están desvaneciendo. Y cuando finalmente desaparezcan por completo, el mundo despertará a una realidad muy diferente. Una realidad donde el dinero ya no funciona como antes, donde las reglas han cambiado y donde nadie está realmente seguro de qué viene después. Será un momento de miedo, sí, pero también de posibilidad. Porque en el caos hay oportunidad. Y quienes sean capaces de navegar esa incertidumbre, quienes entiendan las nuevas reglas antes que los demás, serán quienes prosperen en el nuevo orden. Pero para la mayoría será un ajuste brutal. Ver cómo los ahorros pierden valor, cómo los empleos desaparecen, cómo la estabilidad se desvanece, es el precio de vivir en una era de transición. Y aunque es injusto que quienes menos responsabilidad tienen sean quienes más sufran, así ha sido siempre. Las crisis las provocan los poderosos, pero las pagan los vulnerables. Los banqueros que tomaron riesgos excesivos reciben rescates. Las familias que pidieron préstamos para comprar una casa pierden todo. Los gobiernos que se endeudaron irresponsablemente renegocian sus deudas. Los ciudadanos que pagaron impuestos ven cómo sus servicios se recortan. Es una injusticia inherente al sistema. Y es una de las razones por las que tantos están perdiendo la fe en él. Porque al final, el sistema financiero global no es una fuerza de la naturaleza. Es una creación humana. Lo diseñamos, lo mantenemos y lo perpetuamos con nuestras decisiones. Y si no nos gusta cómo funciona, tenemos el poder de cambiarlo. Pero cambiar un sistema tan grande, tan complejo y tan profundamente arraigado requiere más que buenas intenciones. Requiere voluntad política, coordinación internacional y sobre todo una visión clara de qué queremos construir en su lugar. Y ahí es donde fallamos. Porque aunque muchos están de acuerdo en que el sistema actual no funciona, hay poco consenso sobre qué debería reemplazarlo. Algunos quieren volver al patrón oro, creyendo que anclar el dinero a un metal precioso restauraría la disciplina y la confianza. Otros quieren sistemas más descentralizados, donde el poder esté distribuido y no concentrado en unos pocos bancos centrales. Están quienes abogan por una moneda global única, que elimine las fluctuaciones cambiarias y facilite el comercio. Y están quienes simplemente quieren reformar el sistema actual, hacerlo más transparente, más regulado, más justo. Todas estas ideas tienen méritos, pero también limitaciones. Y mientras debatimos, el reloj sigue corriendo. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. La verdad incómoda es que probablemente no habrá una solución elegante. No habrá un momento en que todos nos sentemos, diseñemos un sistema perfecto y lo implementemos de manera ordenada. Más bien, el cambio llegará de forma caótica,
impulsado por crisis, por necesidad, por el fracaso del viejo orden. Y lo que emerja de ese caos será imperfecto, lleno de contradicciones y compromisos. Pero será lo que tengamos, y tendremos que trabajar con ello, mejorarlo gradualmente y esperar que, con el tiempo, evolucione hacia algo más sostenible. Porque esa es la lección más importante de la historia económica, que ningún sistema es permanente. Todos tienen un ciclo de vida. Nacen, crecen, alcanzan su apogeo y eventualmente declinan. El patrón oro dominó durante siglos antes de colapsar. El sistema de Bretton Woods duró apenas 3 décadas. El petrodólar ha durado 50 años, pero ahora está llegando a su fin. Y lo que venga después durará un tiempo, quizás décadas, quizás un siglo, pero eventualmente también será reemplazado. Es la naturaleza de las cosas. Nada es eterno, especialmente en economía. Y quizás esa sea la mayor ilusión de nuestra era. Creer que hemos alcanzado un punto final, que el sistema actual, con todas sus imperfecciones, es el mejor posible y que durará para siempre. Pero la historia nos enseña que eso nunca es cierto. Siempre hay cambio, siempre hay evolución, siempre hay crisis que obligan a repensar todo. Y estamos en uno de esos momentos ahora. Un momento donde lo viejo está muriendo y lo nuevo aún no ha nacido. Un momento de incertidumbre, de miedo, pero también de esperanza. Porque si lo viejo está roto, entonces hay espacio para construir algo mejor. Pero construir algo mejor requiere coraje. Requiere estar dispuestos a cuestionar las certezas, a desafiar el poder establecido, a imaginar alternativas que parecen imposibles. Y sobre todo, requiere entender que el dinero no es neutral. Es una herramienta de poder, una forma de organizar la sociedad, un reflejo de nuestras prioridades y valores. Si queremos un mundo más justo, necesitamos un sistema financiero más justo. Si queremos un mundo más sostenible, necesitamos un sistema que no dependa del crecimiento infinito. Si queremos un mundo más libre, necesitamos un sistema que no concentre todo el poder en unas pocas manos. Esas son las conversaciones que deberíamos estar teniendo. Pero en lugar de eso, nos quedamos atrapados en debates estériles sobre tasas de interés, déficits presupuestarios y políticas monetarias. Todas esas cosas son importantes, sí, pero son solo síntomas de problemas más profundos. El verdadero problema es que hemos construido un sistema que prioriza el beneficio sobre las personas, la acumulación sobre la distribución, el corto plazo sobre el largo plazo. Y hasta que no enfrentemos esos problemas fundamentales, seguiremos repitiendo los mismos errores. El fin del petrodólar y la crisis de la deuda global son solo los últimos capítulos de una historia que lleva décadas desarrollándose. Una historia de excesos, de promesas incumplidas, de decisiones cortoplacistas. Pero también es una oportunidad. Una oportunidad de aprender, de cambiar, de construir algo mejor. La pregunta es si seremos capaces de aprovecharla, o si simplemente seguiremos adelante, ignorando las señales de advertencia hasta que sea demasiado tarde. Porque el tiempo se acaba, el sistema está fallando, el acuerdo que mantuvo vivo al dólar expiró, y la deuda global ya está en su fase final. No sabemos exactamente cuándo llegará el punto de quiebre, pero sabemos que se acerca. Puede ser en meses, puede ser en años, pero está llegando. Y cuando llegue, el mundo cambiará de una manera que aún no podemos imaginar completamente. Algunos lo ven con miedo, otros con esperanza. Pero todos, de una manera u otra, seremos parte de esa transformación. Y quizás, solo quizás, cuando miremos atrás en unas décadas, veremos este momento como el fin de una era de excesos y el comienzo de algo más sostenible, más justo,
más humano. O quizás veamos simplemente el reemplazo de un imperio por otro, de una forma de dominación por otra. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que el dinero, ese invento humano, que ha moldeado civilizaciones enteras, está en medio de su mayor transformación en generaciones. Y todos nosotros, queramos o no, somos testigos y participantes de ese cambio histórico. El futuro del dinero se está escribiendo ahora. Y la pregunta no es si cambiará, sino cómo. ¿Y quién decidirá ese cómo? Porque en esa decisión se encuentra el destino de la economía global, y con ella el destino de miles de millones de personas que simplemente quieren vivir, trabajar y prosperar en un sistema que por una vez funcione para ellos y no solo para unos pocos privilegiados. Ese es el verdadero desafío de nuestra era, y la historia juzgará si estuvimos a la altura.